Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Un nuevo día lunes, avanzando increíblemente. Ya estamos en el tercer mes del año y tenemos como invitado a nuestro querido amigo Alberto Medina Méndez, un prestigioso y querido amigo, periodista, comunicador, defensor de la libertad económica y política. Está conectado desde Argentina y conversaremos con él de algunos temas de Argentina, de la región y también de la situación complicada del mundo actual. Y quería antes, primero darte un saludo y un abrazo a la distancia, Alberto, y segundo, preguntarte sobre el informe a la Nación. El presidente Milei, yo no lo vi completo, vi pedazos, como suceden en muchas situaciones en América Latina y también en el mundo. Lamentablemente, pues algunos colegas asambleístas no son muy respetuosos del presidente de la República, entonces ahí hubo algunos insultos, reclamos, pero él dio su informe a la Nación. Quisiera que nos expliques un poco los principales mensajes de aquel informe a la Nación. Bien, en primer lugar, gracias Giovanni por la invitación. Un gusto estar en contacto contigo y con tu equipo. Esta es una tradición constitucional en Argentina. El 1 de marzo se inician las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Se reúne ese cuerpo colegiado y recibe el mensaje del presidente de la Nación, que suele ser un presidente que tiene, por un lado, la misión de informar lo hecho hasta aquí, y por otro lado plantear una hoja de ruta, un horizonte hacia adelante. En ese contexto, el presidente de la Nación llevó su mensaje escrito, como suele ser en estos casos. Como bien decías, las cuestiones folclóricas de la política argentina hicieron que se convirtiera finalmente todo el evento en una especie de cancha de fútbol, en la que tuvimos intercambios cruzados, teníamos el micrófono abierto del presidente de la Nación, así que escuchábamos lo que él decía, pero para los que vimos el mensaje a través de los medios digitales o de comunicación tradicional, lo que encontramos fue del otro lado un montón de murmullo, que en realidad eran en el recinto gritos de algunos sectores de la oposición, de alguna manera refutando cada cosa que el presidente de la Nación decía, con señas, con de alguna manera mensajes gestuales que interrumpían el relato, y por supuesto el presidente, fiel a su estilo, contestó una y cada una de estas cuestiones en lo que él mismo describió ayer como parte de su disfrute a la hora de confrontar en esto que él denomina la batalla cultural. Lo importante del mensaje: dejó muchas líneas en claro, con todos los resultados económicos, institucionales y políticos obtenidos en Argentina en los últimos 2 años. Manifestó su satisfacción por haber conseguido por primera vez en la historia argentina la aprobación de un presupuesto sin déficit fiscal, cosa que parece una cosa obvia, pero que Argentina durante mucho tiempo no gozó de esta alternativa, y también se mostró su satisfacción por las aprobaciones que tuvo el Parlamento en los últimos meses en las sesiones extraordinarias, fuera del periodo normal, que permitieron tener un presupuesto 2026 aprobado, la reforma laboral, el cambio en la imputabilidad de los menores, la firma del Parlamento del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, y del acuerdo de Argentina con Estados Unidos, la ley de inocencia fiscal, entre algunas de las normativas que se sancionaron en este periodo, que habitualmente los legisladores vacacionan. También esto hay que decirlo, ¿no? Y por supuesto planteó una lista larga de reformas que van a ser enviadas al Congreso a lo largo de este 2026 como parte de lo que podríamos llamar el plan de vuelo del presidente de la Nación y el gobierno nacional de cara a este año, que es un año no electoral en Argentina, pero que por supuesto es un año muy importante para poder confirmar el rumbo que el presidente Milei intenta darle a su primer mandato como presidente. Alberto, yo hice imprimir algunas carátulas de algunos periódicos argentinos para venir acá y hay uno que menciona que Milei anunció en ese mensaje de la Nación más de 90 proyectos para rediseñar el Estado. Es decir, él ha sido bastante radical comparado con algunos presidentes de la región en el sentido de sus reformas, pero no contento con aquello, él anuncia un paquete de medidas o de reformas que suena pues muy ambicioso. Estamos hablando de más de 90 para modificar temas clave, para avanzar en los recortes, para hacer pues toda esta reforma integral. Y yo te lo he preguntado antes porque en Argentina, al igual que el Ecuador, ha venido de gobiernos de izquierda
y de una izquierda que estuvo muchos años metido, enquistado en la administración, que además seguramente tiene muchos mandos medios todavía metidos en muchos ministerios, y además debe haber mucha gente también en la calle que sigue estando a favor de los anteriores. Entonces, lanzar todo esto y haber logrado mantenerse todavía en el poder, me parece pues un logro. Tú la vez pasada nos explicaste un poco de cómo lo ha hecho, pero lo que nos llama la atención es la manera en que él ha podido lograr la aceptación del público, no de los contrincantes, que eso nunca lo van a aceptar, pero del público en general. Creo que hay una revolución en Argentina, una revolución de orden cultural. Creo que el argentino promedio ha tomado conciencia de que ese modelo era una fantasía, que la redistribución del ingreso suena muy simpática, pero en realidad lo que hace es destruir posibilidades, que vivir aislado del mundo con la teoría de vivir con lo nuestro un cuento muy simpático, pero absolutamente inviable en un mundo globalizado. Y a medida que ha visto el argentino que sus vecinos progresan y avanzan en la dirección opuesta, creo que han tomado conciencia de que progresar no es fácil, que prosperar tiene sus dificultades, y por eso que el argentino, pese a las dificultades, sigue apostando por este gobierno que le abre una luz de esperanza hacia el futuro, porque por otro lado ya sabe lo que le ofrece el otro sector de la política, ¿no? Le ofrece, como decía Borges, para describir el peronismo, en una suerte de ironía, Jorge Luis Borges, literato famoso que hemos tenido en Argentina, decía que el peronismo tiene todo el pasado por delante, ¿no? Y creo que de alguna manera el argentino ha entendido que no hay ahí una oferta electoral y política posible, y que el presidente Milei está planteando un escenario realista, un escenario con dificultades, pero posible, y es por eso que todavía conserva un importante apoyo popular, a pesar de los inconvenientes que se presentan de tanto en tanto en un proceso de transformación que, por supuesto, tiene ganadores y perdedores, y esto hay que decirlo con todas las letras, Giovanni, ¿no? Hay muchos actores en la economía argentina que están perdiendo, porque se les ha quitado las protecciones que tenían, los privilegios que tenían. Argentina empezó a competir con el mundo, y eso, por supuesto, hace que muchos jugadores del sistema económico argentino, que estaban muy cómodos cazando adentro del zoológico, de pronto se encuentren con que tienen que competir contra el mundo, que produce a gran escala, mucho más barato, con mejor calidad, con mejor precio. Eso, por supuesto, que genera contratiempos en algunos sectores, pero también al mismo tiempo hay sectores de la economía argentina que están, como dice el presidente, volando, ¿no? Que están en pleno desarrollo económico, como le pasa a la energía, a la minería, al campo, que son un poco los motores del desarrollo en Argentina hoy, mientras otros sectores, los comerciales y los industriales, están tratando de reacomodar su dinámica de trabajo cotidiano. Entonces, todas estas reformas que planteó el presidente ayer, la inmensa mayoría de ellas abonan a profundizar un modelo de más apertura, más desregulación, más competencia, que a alguna gente le genera una enorme incertidumbre y angustia, y a otros le genera un enorme entusiasmo. Claro, y hablando de entusiasmo, una de las cosas que quisiéramos todos en todos nuestros países es generar más empleo y empleo de buena calidad. Yo no conozco el caso argentino, pero te doy las cifras del lado ecuatoriano. Nosotros hoy en día estamos en un nivel muy bajo de empleo adecuado o de empleo formal, es decir, menos del 40%, creo que está alrededor del 36% de la población económicamente activa tienen el privilegio de tener un empleo formal, aquel que cotiza el seguro social, que tiene pues el sueldo todos los meses, que tiene además beneficios sociales, los sueldos extras del tercero, del cuarto, etcétera, etcétera. El resto, la gran mayoría, no lo tiene y son trabajadores autónomos o van de un trabajo a otro y están más en la informalidad. Sin embargo, de aquello, cada vez que alguien quiere hacer una reforma, incluyendo el presidente Daniel Noboa, que quiere hacer reformas en los esquemas laborales para modernizarlo, salen pues los defensores de siempre gritando y vociferando y armando lío al respecto de esto. ¿Cómo es la situación en Argentina en el tema laboral? Porque entiendo que el presidente Milei también ha buscado hacer reformas. Exactamente, la ley de modernización laboral que se aprobó ahora en las extraordinarias hace muy poquitos días, el viernes de la semana pasada para ser más exacto, en buena medida ataca esa cuestión que estás planteando. En Argentina alrededor del 40-45% del empleo es informal, que tiene las mismas características de lo que tú mencionabas recién: gente sin cobertura social, gente sin jubilación hacia adelante, sin los beneficios y la protección jurídica que le otorga un empleo registrado. Esa es la gran batalla que el presidente quiere dar en términos de conseguir
que la empleabilidad sea con empleo formal, ampliar la base de contribución, pero para eso se necesita una legislación muy amigable con el empleo, lo cual significa darle seguridad jurídica al empleador, transmitirle una disminución de la tasa de litigiosidad que se deriva de estas legislaciones protectoras, que lo único que hacen es perjudicar a los empleados dejándolos afuera del sistema. Así que se lanzó esta reforma laboral, de modernización laboral, que mejora en un articulado de más de 200 y pico de artículos, un montón de cambios pequeños que permiten que el empleador tenga más posibilidades ahora de periodos de prueba con extensión, la administración del banco de horas para poder regular qué cantidad de tiempo trabaja cada trabajador por día y no atarlo a los convenios colectivos que lo obligaban a una cantidad de horas diarias de trabajo rígidas, sin posibilidad de administrar la frecuencia o la intensidad, la reducción de los cálculos indemnizatorios, una mejor alternativa para manejar todas las herramientas tecnológicas como elementos probatorios, la digitalización del pago de sueldos. Hay un montón de normas, sería larguísimo contarte, todas ellas abonando a lo mismo, ¿no? Un sistema más ágil, más moderno, que los empleadores puedan ir acumulando potencialmente la indemnización de los trabajadores previamente para que no sea luego un desembolso financiero extraordinario que tengan que hacer con todo lo que eso significa, y que también los empleados sepan que hay un fondo ahí que se está reservando por si eventualmente se corta el vínculo laboral. Creo que hay un montón de datos ahí en la legislación laboral nueva argentina que van a hacer que a partir de esta misma semana tengamos novedades en esa dirección, y se está hablando mucho en el ambiente empresario de cómo capitalizar estos cambios en la legislación laboral argentina que permitieron destrabar un montón de cosas que estaban, por supuesto, funcionando muy mal, siempre con la intención de mejorar la empleabilidad, de conseguir más empleo registrado, de eliminar parcialmente al menos el empleo informal, y que sea muy conveniente para las empresas pequeñas, sobre todo, incorporar personal dentro del registro, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina con las empresas públicas? En el Ecuador, lamentablemente, tenemos todavía muchas empresas públicas y algunas bien manejadas, pero la mayoría mal manejadas, poco rentables o pierden dinero y que no cumplen su objeto para lo cual existen. Ya no tenemos aerolínea porque en el gobierno de Correa se le tiraron frecuencias y sobrecostos y personal y demás a la aerolínea que teníamos que se llamaba TAME. Ya TAME no existe. Ustedes tienen todavía las famosas aerolíneas argentinas. ¿Qué pasó con aquella y con otras empresas públicas? Bueno, la ley de bases que se aprobó en el año 2024 autorizó al presidente de la Nación a la privatización de unas 13 empresas públicas y a la desregulación de un montón de tramos que estaban concesionados. Muchas de esos procesos de privatización ya están en marcha, particularmente las empresas vinculadas a la prestación de servicios de agua y energía eléctrica. Otras todavía no han entrado en ese proceso, y muchas otras todavía no están autorizadas, necesitan una mayoría parlamentaria calificada, y todavía, por ejemplo, el caso de YPF, la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales no está autorizada a ser privatizada porque se la considera un recurso estratégico y por lo tanto no hubo consenso para avanzar en esa dirección. A mi juicio, las privatizaciones deberían estar activándose en buena medida este año. Ya hay 2 o 3 que están en el proceso final de privatización, otras están un poco más lentas, pero la idea general del gobierno es sacarse de encima la mayor cantidad de empresas públicas posibles, las que le permite la ley por ahora, y creo yo, y esta ya es una suposición, que el año que viene, después de la elección presidencial, el presidente va a tener mayoría propia en el Congreso de la Nación, y eso le va a permitir conseguir la aprobación de los procesos de privatización de todas las otras empresas que no consiguió en el primer envión. Pero claramente hay mucha empresa pública que dejar de lado. Sí, si te sirve como dato relevante, Aerolíneas Argentinas perdía dinero hace unos años atrás cuando el kirchnerismo la administraba. Hoy Aerolíneas Argentinas es una empresa superavitaria, a pesar de la apertura de los cielos en Argentina, porque han ingresado muchas aerolíneas. Sigue siendo un actor todavía muy fuerte, y la intención del gobierno es que sigan ingresando aerolíneas, no darle ningún privilegio a la línea de bandera para que compita mano a mano con el resto, y que eso posibilite que entren otras marcas al cielo argentino, cosa que ha ido pasando en estos 2 años. Hasta ahora se han incorporado 4 aerolíneas que no estaban en el país, y hay promesa de ingresar algunas 3 o 4 más. Así que ¿Y cómo lograron el milagro de ponerla en azul y ya no en rojo?
Bueno, no era tan difícil. Era una locura la administración de esa empresa. Por darte un ejemplo que se discutió mucho, los parientes familiares de los empleados de la aerolínea tenían pasajes gratis, había muchos tramos subsidiados, no se cobraba el valor de los pasajes que correspondía, sino valores, eh, digamos, favoreciendo a algunos sectores de la sociedad, subsidiando tramos. Los funcionarios públicos tenían pasajes libres. Vos te subías a un avión y buena parte del pasaje del avión estaba conformado por funcionarios públicos que no pagaban la cantidad necesaria porque regalaban los pasajes a los gobernantes. Eso obviamente hace que una empresa sea tremendamente deficitaria. Cuando vos tenés que pagar el pasaje y tenés que pagar el precio real, bueno, es muy simple la ecuación, ¿no? Finalmente viajan los que pagan y eso hace que sea más fácil estabilizar la ecuación. Argentina tiene ahora una aerolínea con superávit, pero igualmente el presidente tiene intención de que esa empresa finalmente se venda en el mercado, esté compitiendo con cualquier otro. Alberto, yo recuerdo que desde antes de ser presidente, cuando era candidato el presidente Milei, él sacaba pues unos gráficos con toda la estructura del Estado, con ministerios, secretarías, y él en su estilo pues siempre histriónico gritaba fuera y como que iba cerrando uno por uno. Finalmente, ¿qué tanto de eso que ofreció cumplió y cómo ha logrado este achicamiento? Bueno, hay luces y sombras. En muchos casos consiguió eso. Se cerraron un montón de organismos públicos que estaban dependiendo del Estado. El famoso Ministerio de la Mujer desapareció. La Agencia Argentina de Noticias, que era TELAM, también se cerró. Y en muchos otros casos lo que ha habido es una refuncionalización, un achicamiento general de la planta de personal de esos espacios que no generaban ningún valor agregado significativo, ¿no? Había muchos abusos ahí y en la discusión me parece que terminaron desguazando, por utilizar un término que se usa en el ambiente empresario, a muchos de esos organismos que o cambiaron de nombre y ahora son más pequeños o desaparecieron definitivamente del mapa del empleo público. Básicamente se achicaba la cantidad de ministerios. Venimos de una época en la que había 20, 24 ministerios en Argentina, dependiendo del gobierno. Hoy hay 8. Obviamente eso ha permitido sacar un montón sobre todo de funcionarios, de personas de alta jerarquía que tenían muchos sueldos y un montón de asesores, pero que en realidad no le agregaban ningún valor significativo al Estado. Queda mucho por hacer en ese sentido. El presidente ayer también mencionó esto. Hay una segunda etapa de lo que podríamos llamar la motosierra más profunda, que es seguir avanzando sobre la reducción del gasto público en sectores que no le dan valor agregado a la gestión del Estado. Y creo que el presidente ahí tiene algunas trabas, no solamente políticas, también tiene algunas trabas que tienen que ver con la estructura, el entramado del Estado. En la Argentina el empleado público es un empleado que tiene cierto régimen de estabilidad, no se lo puede desvincular con tanta facilidad, hay que hacerle un sumario administrativo, hay que encontrarlo con algún inconveniente o alguna irregularidad manifiesta, demostrársela, y eso hace que quizás el proceso sea más lento de lo que a nosotros nos gustaría que sea, ¿no? Pero lo cierto es que el rumbo es este y que lo que el presidente está logrando en ese sentido es desestimular el empleo público y generar un estímulo hacia el sector privado para que aquellos que decidan quedarse no sea porque es un gran negocio quedarse en el Estado, sino porque eventualmente puede ser una fuente de empleo genuina como parte del desarrollo útil del trabajo de un empleado público, ¿no? Aquí, hoy en el Universo hay un reportaje importante sobre la embajadora del Ecuador en Argentina, que fue la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar. Entre los múltiples temas que tocan, habla de ampliar vuelos entre Argentina y Ecuador. Tú bien mencionaste que en Argentina ahora ya hay política de cielos abiertos, en el Ecuador todavía entiendo que es más limitado esto, pero con el presidente Noboa se ha flexibilizado. Ojalá sea cierto que se dé esto, porque siendo un país tan bonito de visitar Argentina y en el otro sentido, pues Ecuador siendo un país también tan bonito de visitar por el lado de los argentinos, a veces es muy caro viajar a Argentina. ¿A ti te consta que a veces es más complicado viajar a Ecuador o de vuelta de Ecuador a Argentina? Hay que hacer escala en Lima, no hay tantos vuelos directos. O sea, sí sería conveniente que el Ecuador tuviera muchos más vuelos directos entre Guayaquil, Quito y Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí, y además en Argentina eso se modificó bastante porque muchas ciudades del interior de Argentina que no tenían conexión con el mundo, había que ir a Buenos Aires indefectiblemente,
Ahora hay vuelos internacionales desde Salta, de Tucumán, desde Córdoba, de Rosario, de Mar del Plata, de Iguazú. Digo, también se amplió la base de salida de Argentina y de entrada. Y esto que bien decías, estamos medio desconectados de algunos países, terminamos haciendo escala en algún hub intermedio para llegar a ciertos países cuando en realidad uno podría volar directo. Eso tiene que ver con la oferta y tiene que ver con la seguridad jurídica. Argentina perdió mucho nivel de inversión en aerolíneas cuando se empezaron a cambiar las reglas de juego y fueron desestimulando el aterrizaje, la llegada de nuevas líneas que podían cubrir tramos muy interesantes, ¿no? Hoy está, me parece, mucho más abierto. Sigo creyendo que falta mucho más todavía por hacer, pero me parece que el rumbo es el adecuado. No, y además también flexibilizar el hecho de que tú puedas tener rutas directas a ciudades secundarias. O sea, si tú puedes, digamos, Buenos Aires acapara mucho, pero hay ciudades muy bonitas que no son Buenos Aires, inclusive pues tienes la famosa ruta de los vinos, que está más bien cercana a Mendoza. Entonces, a veces hay aerolíneas que tienen de estrategia no volar a la capital, sino volar a ciudades directamente, a ciudades secundarias, y eso también es una opción para incrementar el turismo, ¿no? Así es, y creo que en esa línea están, y esto es importante lo que dijiste recién, porque me parece que la buena noticia, tal vez, y seguramente ya nos vamos a meter en esta nota en la geopolítica, es que América Latina está cambiando de color, si se me permite la figura, ¿no? Con los triunfos políticos de Chile, de Bolivia, obviamente de Argentina en su momento, veremos qué pasa, por supuesto, con Perú, con Colombia, con Brasil y también, obviamente, lo que ha pasado en Ecuador, empieza a cambiar el mapa político de América Latina y eso abre las puertas a una mayor facilidad para la integración, ¿no? Me parece que se está construyendo de alguna manera una inercia regional que es positiva para que nuestros países se integren de verdad y que esta disputa que hemos tenido con el socialismo del siglo XXI durante tanto tiempo y que tanto daño le ha hecho al continente, deje de ser el escollo para que nuestras naciones, nuestros pueblos, trabajen mancomunadamente en términos comerciales y también en términos culturales, porque lamentablemente América Latina se ha aislado muchísimo y creo que también la otra buena noticia es que Occidente también está reconfigurándose y eso me parece también un dato muy alentador para Argentina. En Argentina hay mucho entusiasmo con el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y el acuerdo que Argentina logró con Estados Unidos, porque nos devuelve al mundo, pero yo creo que ese es un fenómeno que va a derramar sobre todo a América Latina. Hay países que ya lo tenían, como el caso de Chile, pero hay muchos otros países que todavía siguen muy aislados y que por supuesto hoy en tiempo de globalización estar fuera del mundo tiene un costo muy elevado a la hora de alejar las posibilidades de desarrollo de nuestras sociedades. No estamos viviendo los 80 del siglo pasado, estamos viviendo esta etapa maravillosa en la que la tecnología te hace progresar a gran velocidad al mismo tiempo que el mundo desarrollado lo hace. Y ese no es un dato que debamos soslayar. Volviendo a lo que te preguntaba con respecto al achicamiento o la reducción del tamaño del Estado, solo para tenerlo claro, y no sé si tengas las cifras a la mano, en el antes y el después, desde el momento que entró el presidente Milei en sus funciones a la actualidad, ¿qué tanto ha bajado el peso de la parte pública sobre la economía? Ayer el presidente dio la cifra, la Argentina tuvo una reducción del 30% del gasto público a nivel federal, es decir, a nivel del gobierno nacional, y una reducción de poco más del 10% de la planta de personal del Estado. Es decir, ha habido un adelgazamiento significativo en términos del gasto, del despilfarro, una reducción parcial, si se quiere, de la cantidad de empleados públicos, son unos 60.000, 65.000 empleados públicos los que ha desvinculado el Estado Nacional. El problema es que Argentina es un país federal y como es un país federal, las provincias y los municipios no han hecho esa tarea y por lo tanto todavía queda el capítulo pendiente de reducir el Estado de las provincias y los municipios. ¿Y las provincias y los municipios se financian del Estado central o básicamente de impuestos locales? Argentina tiene un sistema bastante perverso, ¿no? Se recauda centralizadamente. No es el sistema que originalmente tuvo la Argentina próspera que vos conociste de la leyenda, ¿no? Argentina originalmente, en la Constitución de 1853, cada provincia recaudaba lo suyo y le enviaba a la nación, como hace Estados Unidos, la parte que le tocaba para administrar los gastos federales. De 1935 para acá apareció un sistema que se llama Sistema de Coparticipación Federal. La nación es la que recauda y la nación reparte con una especie de coeficiente, automáticamente le envía a las provincias la parte que le corresponde, que todavía sigue siendo el porcentaje más alto, digamos. Bueno, la mayoría de la recaudación centralizada termina en manos de las provincias
lo menos termina en manos de la nación, y después hay algunos impuestos de aplicación automática nacional que van solamente al gobierno federal. El presidente tiene solamente injerencia sobre el gobierno federal. Pensá un poco el modelo americano, ¿no? Por el modelo brasileño, en el que el gobierno federal se alimenta de lo que cada estado recauda. Bueno, aquí en Argentina todavía funciona al revés, y por eso es tan difícil convencerle a los gobernadores de bajar los impuestos y de bajar el gasto público, porque todavía tienen un derrame automático que la legislación nacional le permite, porque eso no depende del presidente, depende en realidad de la Constitución argentina, y una reforma constitucional sería un proyecto demasiado ambicioso en este contexto y hasta peligroso, porque sabemos que cada vez que hay una reforma constitucional en nuestros países se incorporan a la reforma constitucional algunas cosas medio raras que nunca sabés cómo terminan. Vos sos testigo de lo que ha pasado en tu país y tantos otros, ¿no? Cada vez que se reforma la Constitución se abre una caja de Pandora que no sabes muy bien dónde termina, ¿no? ¿Y ese reparto del Estado central, federal, a las provincias se da eficientemente o hay que ir a peregrinar a la capital a que te entreguen? Hay un régimen automático, no es necesario peregrinar, hay un goteo, como le llamamos aquí. Cada peso que entra le corresponde un X% a cada provincia, y aparece en la cuenta de la provincia todos los días lo que se va recaudando federalmente. El problema es que ahí hay un montón de cuestiones reglamentarias que se podrían modificar. Por ejemplo, en Argentina el IVA es el 21%. El presidente Milei quiere reducirlo al 18%, es decir, bajarle 3 puntos. Pero claro, si le baja 3 puntos, eso lo puede hacer en el Congreso Nacional, automáticamente baja la recaudación de las provincias. Correcto. Porque el goteo va a ser un goteo menor. Y entonces, ¿qué dicen las provincias? No quieren aprobar ninguna reforma tributaria que disminuya los ingresos provinciales, porque les toca en el ingreso. Algo parecido pasa con el impuesto a las ganancias. De hecho, en la última discusión que tuvieron los parlamentarios en el Congreso Nacional en el mes de febrero, había un proyecto del Gobierno Nacional de reducir el impuesto a las ganancias del 35 al 31,5. Argentina cobra cifras absolutamente disparatadas, ¿no?, de impuesto a las ganancias, y la segunda categoría, bajarlo del 30% al 27%. ¿Quiénes se opusieron? Los gobernadores y los intendentes, porque automáticamente les baja la recaudación de lo que reciben por goteo. ¿Y qué terminó pasando? Esa parte de la ley no la aprobaron, y por supuesto seguimos con el impuesto a las ganancias con los indicadores que teníamos antes. Esa reforma tributaria que quiere hacer el presidente es una reforma muy controversial para las provincias, va a generar mucha tensión, pero es absolutamente necesario. Bueno, vamos si Argentina no baja los impuestos, no puede progresar. Nos vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos. Enseguida continuamos con Futuro en Acción. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Última hora. 12:30. Estos son los titulares de Última Hora en RTP 96.5. Bomberos de Cuenca buscan a 4 personas desaparecidas en el Parque Nacional Cajas. El domingo pasado, un grupo de personas ingresó al parque. Sin embargo, 4 de ellas, de entre 20 a 45 años, no retornaron al punto de encuentro. En otras noticias, la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM de Guayaquil, atenderá sin turno a los que busquen realizar el trámite de revisión técnica vehicular, paso clave en el proceso de matriculación. Los usuarios podrán acercarse directamente a los centros de revisión técnica vehicular debido a las intermitencias detectadas en el sistema informático de la institución de tránsito local. La ATM cuenta con 3 centros en la autopista Narcisa de Jesús, en la vía Daule, kilómetro 9,5, y en la avenida 25 de Julio. En lo internacional, ataque de Estados Unidos en Israel en Irán. Trump dice que la gran ola de la ofensiva aún está por llegar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán si fuera necesario. En deportes, Marlon Chito Vera no gana desde agosto de 2023, desde que perdió la pelea por el título de peso gallo en 2024. Acumula 4 derrotas consecutivas en la UFC, la última el pasado sábado 28 de febrero
donde fue superado por decisión unánime por David Martínez en el UFC Fight Night. Tendremos más noticias al minuto cero con María Eugenia Álvarez. No olvides seguirnos en nuestras redes, estamos como @RTP Ecuador. Continuamos bien informados y en buena compañía en RTP 96.5. RTP. Inicio de espacio publicitario. Somos el nuevo eje industrial de San Borondón. Donde hay orden, hay desarrollo. Donde está Ceiza, está el nuevo San Borondón Industrial. Ceiza, Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. El nombre detrás del nuevo eje productivo del Ecuador. Centro Empresarial e Industrial de San Borondón. Visítanos en ceiza.es. Así se hace Guayaquil, así se mueve. El municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Obras Públicas, ejecuta intervenciones de infraestructura urbana y servicios básicos. Renovación integral del Parque Clemente Yerobi en la Ciudadela Kennedy. Soterramiento de cables de telecomunicaciones en Urdesa. Renovación de parques al noroeste en lotes con servicio Alegría, Cooperativa Julio Cartagena y Bello Horizonte. Y la reconstrucción de peatonales en La Tarazana y Aguirre Abad, que incluye la repotenciación de los sistemas hidrosanitario y eléctrico. Guayaquil avanza según lo planificado, con obras y servicios que generan desarrollo y empleo. Así se hace la ciudad de todos. Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Alcalde. A solo 40 minutos de Guayaquil. Olvídate del calor en una de nuestras 15 piscinas. Diviértete en los toboganes del Megalito de las Helenas y la Fuente de los Aprendices. Descubre el Museo de Muñecas, el Museo FI y el Centro de Huellas Nativas DAL. Tómate una foto con el Buda más grande de Latinoamérica. Ven con tu mascota que no paga entrada y tiene piscina exclusiva para perritos. Navega por el río Daule en canoa. Deleítate con deliciosa comida típica. Kilómetro 37 de la vía Daule-Nobol. Garza Roja, un lugar lleno de muchos lugares. Siente, juega, vive. Conoce más en Instagram, garza.roja. Fin de espacio publicitario. No se pierdan todos los sábados Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Yo comencé mi negocio hace aproximadamente unos 30 años. Tendremos a empresarios contando sus historias de éxito y especialistas hablando de temas de interés colectivo. La comunicación cada vez se acelera más en el mundo. Cuando llegamos no existía el comercio electrónico, no existía el contraentrega. Nuestro objetivo es seguir avanzando, seguir creciendo. Emprendedores del Comercio con María del Carmen Bunia, todos los sábados a las 9 de la mañana. Toda la riqueza nosotros la hemos tenido en el petróleo. ¿Y qué hemos hecho con eso? Por RTP 96.5. RTP. Buena compañía. Futuro en acción. Ya estamos de vuelta con Futuro en Acción. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Alberto Medina Méndez desde Argentina, hablando sobre las reformas del presidente Milei, sobre su reciente discurso o mensaje a la nación. Y quería preguntarte sobre el tema, pues que siempre fue un dolor de cabeza en Argentina relacionado con el tipo de cambio. ¿Cómo ha evolucionado eso? Finalmente, ¿siguen habiendo estos múltiples tipos de cambio de diferentes connotaciones? ¿Cómo va esto? Bueno, en primer lugar, es una etapa superada para Argentina esa multiplicidad de tipos de cambio. Todavía quedan algunos resabios de eso que tienen más que ver con el mercado informal que con el mercado formal. Hay un dólar oficial. Los ciudadanos de Argentina pueden comprar a ese precio o vender a ese precio con una transacción bancaria pasándose los pesos a dólares sin limitación alguna. Todo ciudadano argentino puede hacerlo. Veníamos de un régimen en el que no podías comprar más de $200 por mes. Hoy podrías comprar 10.000, 15.000, 100.000, 200.000, 500.000 sin ningún inconveniente, haciendo una operación absolutamente transparente con el precio del día. Todavía hay algún mercado informal dando vuelta que tiene que ver con el dinero no declarado, digamos, ¿no? Y entonces por ahí hay operaciones por fuera del sistema que están ahí muy cerquita, con precios muy similares, muy parecidos. No es una brecha significativa ni mucho menos. Queda todavía una operatoria sin terminar de incluir que está vinculada al mundo empresarial. Todavía hay allí algunas restricciones de operaciones financieras. Y por otro lado, la maravilla es que estamos con una cotización, digamos, absolutamente planchada en términos históricos, ¿no? Para que tengas una idea. Javier Milei va a la elección del 2023
un 22 de octubre, estoy refiriendo a la elección general del 2023, con un dólar de 1.200 pesos. Y en el día de hoy, si no tengo mala memoria, está en 1.420 pesos. Es decir, que subió 200 y pico de pesos en 2 años y pico. 2 años y pico en lo que hemos tenido una inflación del 114% en el año 2024 y del 31% en el año 2025. Es decir, con inflaciones altas todavía, a la baja por supuesto, el precio del dólar se ha mantenido absolutamente estable. De hecho está, por ejemplo, ahora bastante por debajo de lo que fue en la elección del año pasado de octubre del 2025, que estaba a 1.520, hoy te decía 1.440. Obviamente eso le da cierta estabilidad al sistema, previsibilidad, ya no es una preocupación del precio del dólar en Argentina, nadie está especulando con que pueda cambiar mañana, pasado o la semana que viene, cosa que vivimos durante décadas en Argentina como una referencia de mercado, y eso le ha devuelto previsibilidad a la economía local, permitiendo justamente lo que tú conoces muy bien, ¿no? Que cuando hay estabilidad cambiaria, uno tiene que poner todo el enfoque en darle productividad, competitividad, ser eficiente, prestar buen servicio. Ya no se dedica tanto a ver cómo le hace una diferencia financiera al negocio, sino en todo caso cómo consigue ser consistente con su trabajo de servicio o de venta de productos. Alberto, ¿y cómo va evolucionando el mundo del turismo? En una época Argentina era muy barata para los que veníamos de afuera con dólares. Hoy en día, ¿cómo está la situación y cómo van los números de las visitas a nivel turístico? Bueno, hemos pasado sobresaltos en ese tema porque pasamos de ser un país extremadamente barato a pasar a ser un país extremadamente caro en un momento determinado y ahora estamos en una cifra más parecida, ¿no? En Argentina ese es un tema que miramos todo el tiempo, si nos conviene ir a los argentinos a vacacionar afuera o quedarnos a vacacionar adentro, y esta experiencia del último verano, todo el comentario que hemos escuchado en la gente es que los precios de Argentina están muy parecidos a los precios de afuera. Okay. Entonces termina siendo equivalente si quieres ir a vacacionar a Brasil, a Uruguay, que son destinos tradicionales aquí en Argentina, o a Chile o a Paraguay, o si te quieres ir a Europa o a Estados Unidos, la distancia de la diaria, por ponerle un título, ¿no? La hotelería, la alimentación, están en valores muy similares. Algunos países un poco más caros, otros países un poco más baratos, pero no hay diferencia significativa más de un 10% de derecha. Por supuesto están los pasajes en avión de por medio, no es lo mismo ir a Estados Unidos que ir a Uruguay, pero por supuesto que en los valores de la cotidianidad se pusieron muy parejos, lo cual también hace que la competencia sea mayor, ¿no? Que haya una competencia por destinos turísticos para que más argentinos se queden a vacacionar localmente. Ya no está tan barato para los extranjeros venir a la Argentina como antes. Buenos Aires sigue siendo una ciudad cara, tú lo sabes, es una ciudad que habitualmente es cara, como buena metrópoli, pero el resto de Argentina está con niveles muy razonables. Alberto, y como tú conoces, en algunos países de la región, y Ecuador lamentablemente es uno de los peores, hay mucho problema de inseguridad, de violencia, de criminalidad, generalmente vinculado con el mundo del narcotráfico. Inclusive Chile, que era un paraíso, no es lo que era antes, y bueno, en general hay muchos problemas en el mundo y en la región. ¿Cómo están ustedes con respecto a eso? Argentina ha disminuido los índices de inseguridad en los últimos 2 años de la presidencia del presidente Milei. La ministra Patricia Bullrich, que ahora ya es senadora nacional, ha sido una ministra que generó un precedente. De hecho, generó lo que se llama en Argentina la doctrina Bullrich, que básicamente tiene que ver con la implementación de protocolos antipiquetes para los movimientos sociales que bloqueaban las ciudades, y también, por supuesto, para atacar los temas de inseguridad. Ha disminuido bastante los índices de delincuencia en Rosario, que para nosotros es una zona muy grave en términos del narcotráfico. Pero Argentina, supongo que como le pasa a otros países, todavía conserva bolsones de inseguridad que están vinculados a determinados centros urbanos y determinadas zonas de centros urbanos, básicamente la ciudad de Rosario en Argentina, y lo que nosotros le llamamos el área metropolitana, el conurbano bonaerense, la zona más marginal, cercana a la ciudad de Buenos Aires, pero no dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es una especie de suburbio secundario, un segundo anillo y tercer anillo de la ciudad de Buenos Aires ampliado, que queda en la provincia de Buenos Aires, que todavía conserva indicadores de inseguridad muy altos. Se aprobó la semana pasada el cambio en la ley de imputabilidad en los menores. En Argentina la imputabilidad era para personas de más de 16 años. Esta ley, que ya está en vigencia,
hace que los menores de 14 años también sean imputables y que puedan pagar sus delitos con la misma pena que paga un adulto. Y está muy localizada, que la delincuencia en Argentina está concentrada en ese segmento juvenil, porque claro, había muchos adultos utilizando adolescentes para cometer delitos que por supuesto terminaban con violencia. Ahí hay mucho narcotráfico, hay cuestiones vinculadas a la criminalidad más violenta, a la delincuencia, ahí en estas zonas que te estoy comentando de mayor peligrosidad. Veremos cuál será el impacto final de esta nueva norma, que fue muy controversial en Argentina, pero que finalmente consiguió la aprobación del Congreso, diría yo, con un margen bastante razonable, ¿no? No fue una votación muy ajustada, pero tampoco fue una votación absolutamente holgada. Lo cierto es que ahora, con esta ley, hay expectativas en que se pueda reducir más aún la criminalidad, porque se sacó del medio a un segmento que era justamente el que más vinculado al narcotráfico estaba, que eran los menores de edad. Alberto, ya nos explicaste en el tema de inflación que ha venido bajando, pero de todos modos se mantiene a niveles del 30%. Con ese antecedente, ¿cómo está la disponibilidad de crédito? Los pequeños empresarios, medianos empresarios que quieren solicitar crédito a la banca, ¿hay disponibilidad de crédito? ¿Qué tipo de tasas consiguen? Mejor que antes, pero todavía muy lejos de lo necesario. Es decir, Argentina todavía tiene una inercia de tasas caras. El sistema financiero argentino no es lo suficientemente ágil para adaptarse a esta nueva dinámica y todavía no hay un crédito que puedas decir seductor para los sectores productivos, ¿no? Sí hay una buena tasa de financiación en dólares, cara para el mercado internacional, pero razonable para el mercado argentino. No te olvides que el riesgo país es un dato para nosotros muy revelador. Argentina tiene 500 y pico de riesgo país contra un promedio de la región de 300 puntos básicos de riesgo país para la buena parte de los países de la región, y eso nos deja un poco afuera, pero todavía no estamos con niveles de tasa suficientemente accesibles. A ver, ¿hay más crédito hipotecario que antes? Sí, mucho más que antes. ¿Hay más crédito personal que antes? Sin lugar a dudas. Pero la tasa de interés es muy alta todavía para que los proyectos empresariales tengan el apalancamiento financiero que necesitan, ¿no? Hay otras herramientas, obligaciones negociables, algunas herramientas de endeudamiento internacional, pero no están accesibles para la inmensa mayoría de los empresarios argentinos, que reclaman con razón la necesidad de tener más acceso al crédito para poder financiar sus proyectos de mediano plazo. Y como tú me mencionabas, pues la mayor flexibilidad con respecto al dólar. El que quiere endeudarse a largo plazo para tener una hipoteca más barata, ¿puedes endeudarte libremente según en la banca nacional en pesos y en dólares o solamente en pesos? No, te puedes endeudar en cualquier moneda. La única cuestión en Argentina es que nosotros tenemos una especie de resabio histórico, que el dólar es un síntoma de preocupación siempre. Entonces, el argentino le tiene miedo a que el dólar se dispare. Y entonces hay ahí un efecto que no tiene ningún asidero de fondo, tiene mucho más que ver con la historia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacen los argentinos? Evitan el crédito en dólares porque tienen temor que el presidente Milei eventualmente pueda sostener el tipo de cambio, pero que el día de mañana gane otro presidente y se vuelva a modificar el tipo de cambio y pegue saltos en crédito de largo plazo, y es por eso que quizás muchos argentinos no se amigan con la idea de endeudarse en dólares. Hoy es un excelente negocio financiero en Argentina endeudarse en dólares con una divisa que está absolutamente planchada hace muchos meses y que el único sobresalto que tuvo fue en la etapa electoral, un sobresalto que fue muy corto y de muy bajo tiempo y de muy poco alcance, inclusive en términos de el incremento porcentual, porque claro, el apoyo de Trump y el apoyo de la Reserva Federal Americana el Tesoro americano hizo que ese sobresalto finalmente no se diera, ¿no? Y eso ayudó a evitar las turbulencias económicas clásicas de Argentina, pero todavía no hay confianza suficiente en Argentina. Es una gran asignatura que tiene el país, porque necesita pasar la prueba. Esto suena antipático decirlo, ¿no? Pero muchos están diciendo hoy en Argentina que qué va a pasar el día que no esté Milei. Entonces, Milei está consiguiendo estas reformas, pero los argentinos se preguntan, pero ¿y si después de Milei viene otra vez uno que viene de nuevo y rompe todas las reglas? Bueno, eso en Argentina tiene cierta lógica, porque hemos ido de banquina en banquina durante mucho tiempo, entonces necesitas mucho tiempo de estabilidad, mucho tiempo de cumplimiento de reglas económicas, de contratos que se cumplen, para finalmente conseguir esa confianza. Y eso los argentinos somos más desconfiados inclusive que los mismos extranjeros que vienen a invertir aquí. La relación del presidente Milei con el presidente Trump es muy fuerte, inclusive
tuvo la posibilidad de conseguir una línea de crédito muy importante para darle estabilidad justamente al tipo de cambio. Esa relación a nivel comercial, ¿cómo está la relación de exportaciones de Argentina hacia los Estados Unidos? ¿Cómo quedó el tema de los aranceles con respecto a Argentina? ¿Y cómo va la exportación del campo, que es un tema muy, muy fuerte en Argentina? Argentina es Estados Unidos y Argentina es el tercer volumen de operaciones comerciales de Argentina en el mercado exterior. Primero está, obviamente el primer socio comercial termina siendo siempre Brasil, después viene China y tercero Estados Unidos, bastante lejos. O sea, los montos con los que operamos en Estados Unidos están muy por debajo de las expectativas que siempre tuvimos. Se firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos, no es un tratado de libre comercio, no alcanza todavía esa categoría, ese sería el paso siguiente. Este acuerdo comercial permitió reducir posiciones arancelarias de 1.600 productos de Estados Unidos y Argentina, bajar aranceles o eliminarlos del todo. Eso, por supuesto, hace que Argentina, por ejemplo, le pueda vender 5 veces los cupos que tenía de carne vacuna a Estados Unidos respecto al presente. Eso abre gigantescas oportunidades. Argentina puede comprar en el mercado industrial americano más autos, más maquinaria agrícola. Eso va a dinamizar el campo de una manera extraordinaria. Acceso a tecnología más barata, sin aranceles. Insisto, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial, ya está firmado, ya está homologado en Argentina y en Estados Unidos. Faltan algunas cuestiones administrativas en ambos países. No tiene que pasar por el Congreso americano, sí pasa por el Congreso argentino, ya tuvo aprobación en una de las cámaras, falta la otra. Y esto va a estar operativo probablemente en el mes de marzo o a lo sumo abril, y abre enormes puertas de desarrollo económico y de inversión extranjera en Argentina que beneficia a ambos países, ¿no? Estados Unidos va a sacar provecho consiguiendo meter productos que hoy no puede vender en Argentina porque se los gana China, y Argentina va a ganar mejores precios y la posibilidad de exportar productos agrícolas a un mercado tan interesante como el americano, con más de 300 millones de habitantes, cosa que hasta ahora no se podía, ya sea por barreras arancelarias, ya sea por barreras para arancelarias, vinculadas a la cuestión sanitaria y a la cuestión fitosanitaria. Hoy eso va a ser posible con este acuerdo, así que ese alineamiento que viste en términos políticos y geopolíticos está plasmado ahora en cuestiones mucho más pragmáticas de orden comercial que entusiasman a ambos países, ¿no? Porque ese alineamiento geopolítico finalmente se traduce en un mejor posicionamiento de la relación Estados Unidos-Argentina en términos comerciales. Tú mencionaste el tema de la inversión extranjera y desde que entró el presidente Milei, ¿cómo ha evolucionado la atracción de inversión extranjera? El Ecuador, por ejemplo, ha sido históricamente malo para atraer inversión extranjera, inclusive cuando nos comparamos con los países vecinos. ¿Cómo están ustedes en eso? En el año 2024, es decir, hace 2 años, el primer año de gestión del presidente Milei, se aprobó una ley dentro de la ley Bases que se llama RIGI, que es un régimen de inversión, de incentivos económicos para grandes inversores. Eso le daba acceso a todas las inversiones de más de 200 millones de dólares en Argentina, de una reducción impositiva muy significativa por el plazo de 10 años. Y básicamente lo que Argentina tiene comprometido como inversión extranjera para este año es de alrededor de 250 mil millones de dólares en inversión extranjera. Esto es la sumatoria de muchos proyectos de inversión que abarcan sectores como la minería, como la energía, como la ciencia y la economía de conocimiento, por supuesto el agro, y de hecho ha sido tan exitoso ese proceso de inversiones, de grandes inversiones en Argentina, que la discusión ahora en Argentina es por qué no le damos esas mismas condiciones a las inversiones de menos de 200 millones de dólares, es decir, a lo que podríamos llamarle en Argentina el RIMI, es decir, un régimen de incentivo para las medianas inversiones. Así que creo que ese proceso está muy apuntalado, van a estar aterrizando muchas inversiones en Argentina en estos años, ya han empezado a hacerlo muy incipientemente, pero hay compromisos por más de 250 mil millones de dólares de inversiones en Argentina extranjeras, que están en diferentes sectores, muy metidos con la minería, muy metidos con la energía, con todas sus versiones, y también en otras áreas y otros campos del desarrollo industrial argentino. Nos quedan 5 minutos y un poco pensando en lo que está pasando en el mundo hoy, que se ha complicado ahora lo de Irán, está el frente abierto todavía de Ucrania con Rusia, el tema de Venezuela. Dentro de ese contexto mundial, ¿cómo se posiciona Argentina? Bueno, alineado geopolíticamente con Estados Unidos e Israel, han sido los 2 socios declarados del presidente Milei desde el comienzo de su mandato, así que como te imaginarás,
Para nosotros todo este conflicto con Irán tiene connotaciones muy potentes, porque no te olvides que Argentina recibió 2 atentados allá por los años 90. Correcto. En la Embajada de Israel primero y en la Mutual Argentina, en AMIA, el segundo, con muchos muertos, y Irán estaba directamente implicado, el régimen teocrático, como instigador principal y promotor de los movimientos terroristas que ingresaron a la Argentina para la implementación de los 2 atentados en esa época. Así que aquí estamos con todas las alarmas puestas, por supuesto, porque en este momento de conflicto cualquier aliado de ese bloque Estados Unidos e Israel, y Argentina es uno de los más importantes, puede ser un blanco o un centro de atención para un atentado, pero por supuesto al mismo tiempo con la satisfacción de estar tratando de cumplir con un legado que Argentina tiene hace muchos años, que es esclarecer esos 2 brutales atentados que recibió Argentina de manos del terrorismo internacional y particularmente de la mano del régimen teocrático iraní. Alberto, como tú mencionaste, pues el futuro de Argentina tiene pues muchas oportunidades, pero también hay algunos retos, sobre todo en esta lógica de pensamiento de qué pasaría el día que ya no estuviera el presidente Milei, si todo lo que él hizo fuera tirado para atrás. ¿Cuál es tu visión futura del país? ¿Qué crees tú que debe de aprovechar el presidente Milei en lo que le queda de mandato para tratar de dejar la mayor cantidad de cosas cambiadas? Bueno, él tiene, me parece, muy, muy claro el horizonte, ¿no? Hay que hacer reformas, pero al mismo tiempo hay que hacer la batalla cultural. Porque si las reformas se hacen, pero la batalla cultural no se gana, el próximo presidente de los argentinos va a ser una persona que va a tener ideas contrapuestas a las que tiene el presidente Milei, y eso no nos va a permitir aprovechar este viento de cola del realineamiento de Argentina a nivel global y de las posibilidades que estamos explotando. Entonces, para él es tan o más importante la batalla cultural que las reformas mismas, porque unas sirven para el corto plazo, pero el largo plazo se gana solamente si la gente cambia su visión de los acontecimientos. Quizás por eso el discurso de ayer fue tan controversial en términos de su intercambio, ¿no? Porque él estaba librando la batalla cultural en el mismo momento que está dando el discurso. Está tratando de explicarle a los argentinos qué pasa si estos otros que están allí sentados en el Congreso eventualmente ganaran la elección. Un dato curioso que tuvimos en las extraordinarias fue que cuando terminó la votación de la modernización laboral, de la reforma laboral, el peronismo en su discurso final dijo que si el día de mañana ellos ganan la elección, la primera ley que van a derogar es la ley de modernización laboral. Entonces, claro, con semejante nivel de declaraciones, de amenaza, es razonable que muchos argentinos todavía tengan temor del regreso del pasado, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, por compartir con nosotros esta hora de tu tiempo. También gracias a todos los radioescuchas por estar conectados con nosotros. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía. La hora en RTP. Es la hora del amigo del productor. 12:53. Es la hora de Dinatec. Dinatec, Dinatec, Dinatec. 50 años el amigo del productor. El futuro está en Dinatec.es.